Hoy Dios ha estado hablando esta semana de fidelidad. Hoy Dios te está llamando a fidelidad. Hay un versículo que justamente mi hermano dijo, que aunque tú y yo nos mantengamos o seamos infieles, Él se mantiene fiel. Y hay que entender justamente cuando dice la palabra que Dios es fiel y fiel a sus promesas. Aunque tú y yo no cumplamos las promesas que en algún momento tú y yo dijimos, Él se mantiene fiel. Y creo que muchos de los que estamos esta mañana acá desearíamos en nuestro corazón escuchar de la voz de Cristo: bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel. En lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Yo anhelo escuchar esa frase, esas palabras de Cristo cuando llegue a su presencia. Pero para ello tengo que mantener me tengo que mantener fiel. Y la fidelidad no es por cuestión de condición, de las circunstancias que estén imperando en tu vida en este momento. Yo te voy a amar cuando yo aprenda a ser fiel. Yo voy a ser un mejor esposo cuando aprenda a ser fiel. Yo voy a ser un mejor padre cuando aprenda a ser fiel. Acuérdate que la palabra fidelidad viene de la palabra fe. Fe y fidelidad es exactamente lo mismo. Si tú crees, tú confías. Y si tú confías, tú obedeces. Eso es fidelidad. Cierra tus ojos. Padre bendito, en esta mañana te damos a ti la gloria. Gracias, Señor, por ese privilegio que nos permites hoy poder predicar tu palabra. Te ruego que sea tu Espíritu Santo el que hable, el que conforte, el que supla toda necesidad de ese corazón sediento de ti, Señor. Tú conoces hoy las pruebas por las que están pasando cada una de tus ovejas. Yo oro a ti, Señor, intercedo por estas ovejas que están pasando momentos de prueba de fe, para que sean confortadas, sean ayudadas, sean levantadas, sean alentadas, Señor, en tu palabra, en tu nombre. Derrama de ti, Señor, derrama ese poder de lo alto, que venga esa misericordia precisa y oportuna, Señor, en la vida de cada corazón hoy sediento de ti. Y que este mensaje, Señor, que hoy vas a hablarlo a través de mi boca, Señor, sea un mensaje que llene, que conforte, que confronte todo aquello que pueda corregir hoy nuestra vida y nos alinee a tu preciosa voluntad. Te lo pido todo esto en nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Entonces todos anhelamos que en algún día escuchemos: bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y justamente hoy la predicación tiene un título que quiero que anotes: la gloria que será manifestada. La gloria que será manifestada. ¿Quién lo cree? Yo creo en esa gloria que me tiene reservada Cristo en las alturas, en el cielo. Yo lo creo, por tanto yo confío, por tanto yo obedezco. Y hay un pasaje dentro de los libros, o el libro tal vez el más importante de nuestra fe cristiana, es el libro de Romanos, es la carta a Romanos. Yo te invito a que lo leas, a que lo medites. Romanos es sumamente importante, que todo cristiano tiene que hoy ya haber leído, meditado y llevado por obra ese libro. Y estamos viendo justamente el capítulo 8 de Romanos. Es un capítulo de mucho poder, de mucha enseñanza, de mucha doctrina. Y quiero que me acompañes justamente al versículo capítulo 28.
Romanos capítulo 8, versículo 28. Y dice Pablo a los romanos, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuáles cosas? ¿Cuáles cosas? Todas las cosas. ¿Estás pasando por problemas? ¿Estás pasando por pruebas? ¿Estás pasando por conflictos? ¿Estás pasando por adversidades en tu matrimonio, en tu trabajo, en tu colonia, con tus hijos, contigo mismo? ¿Estás pasando por pruebas? Gloria a Dios, qué bueno. Y que vengan más. Eso, amén, amén. Aunque muchos digan, como digo, y que vengan más y todos voltean a nuestra parte, voltean hacia abajo. A ti te está hablando Dios. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Anota ahí, propósito. ¿A qué se refiere la palabra propósito en el griego? Viene, fíjense, viene del griego protesis. Protesis. Tú has escuchado prótesis. Griego protesis. Y viene justamente de ahí. Cuando escuchas, alguien tiene una prótesis dental, tiene una prótesis de pierna, tiene una prótesis de mano, ¿qué significa? Que es un apoyo, es una ayuda, es una extensión de. Pro significa antes y tesis significa un lugar, un llevar adelante. Eso significa propósito, un llevar adelante. Un plan deliberado o un plan anticipado. Eso significa el propósito por el cual hemos sido llamados. ¿Desde cuándo hoy Dios te llamó? Muchos dirán hace 3 años, hace 22 años, hace 15 años. ¿Desde cuándo Dios te llamó? ¿Desde cuándo estabas en la mente de Dios? ¿No? Eso es muy importante entenderlo, aprenderlo. ¿Desde cuándo estás en la mente de Dios? Y es importante, que es lo que vamos a ver hoy. Esto quiere decir que la salvación fue planeada. No fue porque el hombre pecó y por eso Dios entonces salvó, ¿no? La salvación fue planeada mucho antes de que el hombre existiera, desde que antes la tierra existiera. Vamos a la segunda carta a Timoteo para que lo anoten, por favor. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Y dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Quiere decir que desde antes que fuera todo creado, ya Dios tenía en su mente la salvación. Y eso quiere decir que es un manifiesto de fidelidad de Él, para que se consumiera justamente ese gran plan. ¿Hacia quién? ¿Hacia quién? Hacia su iglesia. Hacia su iglesia. Entonces, veamos desde otra perspectiva hoy lo que te esté pasando. Yo te invito a que hoy no te centres en el problema como tal. Céntrate en Cristo y deja que Él, a través de su palabra, te lleve a darle solución o te dé la paz que tú necesitas para sobrellevar esa prueba. Él dará el tiempo para que te dé la solución de esa prueba. Leíamos en la mañana Génesis y hablábamos de José. José fue un siervo fiel a Dios. Y Dios permitió en la vida de José, como en tu vida, que pases por tantos y tantos y tantas pruebas. Él salió de su casa para no más regresar a ella. Sus hermanos quisieron matarlo. Sus hermanos lo encerraron en una cisterna. Fue vendido, fue comprado, fue enviado a la cárcel.
Y fue justamente para cumplir ese propósito por el cual Dios lo había llamado. Porque había algo preparado que Él no sabía como tú no sabes. Hay muchas cosas que ni tú ni yo sabemos, no tenemos ni la capacidad, no tenemos ni siquiera la mente que nos permita saber por qué Él me escogió, por qué me escogiste, Señor. Sí sé que tengo un final y ese final se llama glorificación, yo lo sé, pero en esa parte de mientras esté aquí en la tierra, ¿cuál es mi propósito? ¿O cuál es tu propósito en mi vida? Que a veces me permites pasar por X o por Y situación. Y es malo que le preguntes a Dios, ¿por qué las pruebas? Es malo que tú le digas, ¿por qué te estoy pasando por esa situación, Señor? Claro que no es malo. Lo dice en Santiago capítulo 1, versículo 5. Si a alguno le falta sabiduría, ¿qué dice? Pídala a Dios. ¿Para qué necesitamos la sabiduría de Dios? Para que tú puedas ser confortado y sepas por qué o para qué es justamente esa prueba. Pero obviamente todo está alineado a su voluntad. Habrá cosas que no me digan en el momento y tendré que simplemente orar y orar y orar y mantenerme fiel y mantenerme firme ante las pruebas. Vean lo que dice aquí en este mismo capítulo de Romanos 8. Vean lo que dice el versículo 18. Romanos 8, 18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Cuál es esa gloria venidera? ¿Cuál es esa gloria venidera? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién está seguro que Cristo viene? ¿Quién está seguro? Yo creo que Cristo viene. Y viene justamente por ti y viene por mí como iglesia. La iglesia no es el edificio, la iglesia son aquellos que han nacido de nuevo y hoy creen, hoy confían y hoy obedecen su palabra. Esa es la iglesia. Entonces quiere decir que las situaciones adversas son fácilmente o deberían ser fácilmente superables cuando tenemos la plena certeza de que Dios está trabajando en ellas. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a ver a la persona. O vemos el problema a través de la persona, a través del jefe, a través del hijo, a través del esposo, a través de la esposa, a través de alguien. Queremos ver el problema, cuando tendrías que verlo desde una perspectiva, desde los ojos de Dios. Si hoy tienes un tema importante en el trabajo, pues yo creo que tendrías que tener el discernimiento para saber por qué tienes un problema en el trabajo. Tal vez te está cargando la mano el jefe, pero no para correrte, sino para que le demuestres que eres apto para el siguiente puesto. Y tú comienzas a odiar a tu jefe, comienzas a hablar de tu jefe, comienzas a enjuiciar a tu jefe cuando tu jefe ni siquiera es personal. ¿Cuántas veces tienes problemas y los llevas a una vida personal? Es que me odia, le caigo mal, me está odiando, ya me dejó de amar. Espérame, si el problema no es contra sangre ni carne. Eso lo tienes que aprender. Tus problemas que hoy tienes no es problemas con sangre ni carne, es contra principados, contra los huestes de maldad, contra los gobernantes de este mundo de maldad. Contra ellos es el problema. El problema es espiritual. Y tienes que verlo entonces, el problema desde una perspectiva espiritual y no carnal. Entonces, cada vez que tú tengas un problema, tengas una lucha con algo, tú tendrías que entonces decir, ¿para qué tengo este problema? ¿Por qué, Señor? Identifícalo, disciérnelo. Y si no, al menos pídele a Dios que te llene de su gracia, que te llene de su paz, que te llene de tranquilidad y que diga, Señor, no entiendo lo que está pasando, no tengo la capacidad para entender lo que está sucediendo hoy en día. Sin embargo, y perdón, pero es importante que me escuchen. Si tú comienzas hoy a amargarte por estar viendo los problemas, quiero que sepas que va aparejado el cristianismo con problemas, con pruebas. ¿Quién de aquí es cristiano? ¿Quién de aquí se dice seguidor de Cristo? Entonces quiere decir que tu vida está llena de pruebas, de conflictos, de luchas. ¿Por qué, pastor? Porque Cristo pasó justamente por lo mismo. Y para eso fuimos llamados, para que sigamos sus pisadas. Eso tenemos que entenderlo, iglesia. ¿O qué fue muy fácil la salvación? Pues tal vez para ti, para mí simplemente fue creer.
No te costó nada simplemente decir, creo en Cristo Jesús como mi Señor y Salvador. Y Dios te dio la salvación. ¿Pero a quién sí le costó? ¿A quién sí le costó? A Dios. A Dios, al Padre le costó porque dio a su Hijo, a su único Hijo. Lo dio una muerte en cruz por nosotros. ¿Quién merecía morir? ¿Quién merecía estar en el infierno? Luego entonces, Dios lo llevó a bien. Esa muerte la llevó a bien para salvación de muchos. ¿Por qué de muchos, pastor? ¿No se supone que Cristo murió por todos? Sí. Pero muchos serán llamados y pocos los escogidos. Entonces siéntete privilegiado que estés en este lugar escuchando la palabra de Dios, porque has sido escogido. ¿Por qué? Porque Dios le plació. Nada más por eso. No fueron por obras. No fueron por méritos propios. A Dios le plació darte la salvación a través de su Hijo Jesucristo. Hoy tenemos que aprender esto, iglesia. Y hoy tenemos que caminar justamente por fe y no por vista. Deja de ver el problema. Yo creo que lo que tenemos que ver son oportunidades. ¿Tienes problemas en tu matrimonio? Velo como una oportunidad. ¿Tienes problemas con tus hijos? Velo como una oportunidad. ¿Tienes un problema con el vecino? Velo como una oportunidad. ¿Tienes problemas en tu trabajo? Velo como una oportunidad. ¿De qué, pastor? De crecer. Y de demostrar quién eres. ¿Quién dices que eres? ¿Quién dices que eres? Ahí la iglesia dice, Hijo de Dios. ¿Quién dices que eres? Entonces, habla, compórtate y lucha como todo hijo de Dios. ¿O dice la palabra, bienaventurados los quejosos? Yo nunca he encontrado ese versículo. Entonces deja de estarte quejando. Es que no me gustó, es que es muy temprano, es que no he comido, ay, es que el pastor se tardó más de una hora, ay, es que ya, y es que el otro, digo, ya, párale. Todo tiene un por qué y un para qué. Todo lo que venga de parte de Dios es justamente para eso. ¿Tú bien sabes lo que quiere el enemigo? ¿O alguien desconoce sus maquinaciones? ¿Alguien desconoce lo que quiere el enemigo de tu vida y la vida de tus hijos? ¿Alguien lo desconoce? Mira, hay un pasaje que está en el Evangelio de Juan, y voy a leerlo porque sí es importante que lo tengas ahí anotado en tus estudios, en tus predicaciones. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, vean lo que dice aquí, Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. ¿A qué viene Satanás? ¿A qué viene Satanás? A hurtar, a matar y a destruir. ¿Lo va a hacer contigo? ¿Lo quiere hacer con tus hijos? ¿Lo quiere hacer con tu vida? ¿Lo quiere hacer con tu matrimonio? ¿Lo quiere hacer con tu negocio? ¿Lo quiere hacer en tu trabajo? Él viene a hurtar, a matar y a destruir. Y por ello somos miedosos y temerosos. ¿Nos la pasamos así? ¿O te la pasas confiado? Sabiendo que mayor es el que está dentro de ti que el que está afuera. Que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es lo que tenemos que aprender. ¿Qué fue lo que ya prometió Jesús? Y yo pregunto, ¿Jesús es hombre para que mienta? ¿Jesús es un hijo de hombre para que se arrepienta? Él dice, no hace. Si Él lo dijo, Él lo cumple. Y yo me tomo de sus promesas. Aunque el diablo venga justamente a hurtar, matar y destruir, dice el siguiente parte del versículo. Dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en escasez. ¿Así dice? Para que la tengas en pobreza. Luego entonces, ¿a quién le quieres creer? ¿Aquel que viene a hurtar, matar y destruir? ¿O Cristo que te está diciendo yo vine para que tengas vida y vida en abundancia? ¿A quién le quieres creer?
Porque tal pareciera que le creemos más al diablo que a Cristo. ¿Qué tienes, hermano? Pues nada, siento que me persiguen, siento que me van a secuestrar mis hijos. ¿Dónde estarán mis hijos? Ay, ahí viene el lobo feroz. Y, pues cálmate, Caperucita, no pasa nada. ¿En quién crees? ¿En quién confías? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Eres el hijo, eres la hija del rey, no de un rey. Eres el hijo y la hija del rey todo, Adonai. Amén. El creador de todo lo que tú puedas ver y lo que no ves, fue el creador de todo eso. Él conoce el nombre de cada estrella. ¿Cuántas estrellas hay en el universo? ¿Cuántas? Y se sabe todas el nombre de cada una de ellas. ¿Cómo no te dará a ti también todo lo que tú necesitas? Solamente es creer. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Todo está el problema de creer. Si no está avanzando tu vida, si no está avanzando tu matrimonio, si no estás avanzando en tu empresa, si no estás avanzando tú mismo, es porque no le has creído a Dios. Dices creerle, pero tus hechos lo niegan. Y es una gran diferencia entre decir y hacer. Y mucha gente dice, ¿qué eres? No, soy cristiano. Wow. ¿Así lo dices? ¿O no dices nada porque eres de la secreta? No, ¿cómo se van a enterar que soy cristiano? Me van a sacar del grupo, me van a quitar el WhatsApp, ya no van a invitar a las fiestas. Es que el cristiano es bien aburrido, ya no toma, ya no fuma, ya no es mujeriego, ya todo eso se acabó. Pues sí, claro. La idea es crecer para bien o para mal. Un cristiano ha dejado de fornicar, de adulterar, de robar, de mentir, de engañar, de ser mediocre. Y tienes que ser cada día mejor para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Para eso te escogió y para eso fuiste llamado. Entonces, piensa bien cómo está tu vida y cómo reflejas tu vida. Cómo es que la gente te está observando, cómo la gente te está viendo. Regresamos nuevamente a Romanos, capítulo 8, versículo 28. Y dice entonces, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces la pregunta que yo haría, todas las cosas les ayudan a bien. ¿A quiénes? ¿A quiénes? A los que aman a Dios. Y yo pregunto esta mañana, ¿quién ama a Dios? Se escucha bien bonito, de verdad. ¿Quién ama a Dios? Se escucha bonito. Bueno, fueron como el 40% de la iglesia. No retumbó, pero bueno, sí creo que muchos amamos a Dios. Sí, es cierto. Y por eso entonces todas las cosas que estás pasando, las ves para bien y no para mal porque tú amas a Dios. Y porque sabes que toda situación que estés pasando es la voluntad de Dios. Ay, sí, claro, porque tiene un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Que todos que estemos aquí reflejemos a Cristo, su carácter de Cristo. ¿Quién quiere parecerse a Cristo? No, todos queremos parecernos a Cristo. Por lo consiguiente tenemos que pasar por pruebas. Vean lo que dice 1 Corintios 2:9. Vamos a la primera carta a los Corintios 2:9. Muchas veces hemos leído este pasaje. Muchas veces hemos leído este pasaje. Muchas veces. Y dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 9, dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Gloria a Dios por eso. O sea, quiere decir que el hombre natural nunca va a poder percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque tiene que discernirles
espiritualmente. Entonces solamente aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que han sido regenerados, pueden decir que ojos sí ve, oídos sí escucha, y pueden entonces ver la gloria manifestada en Dios en sus vidas. Creo que no escucharon. O sea, tenemos que aprender lo que ya Dios permitió a través de su Espíritu que tú veas y que tú escuches. Pero todo tiene que ser a través de sentidos espirituales. Tú ves a Dios de una manera sobrenatural. Pero puedes identificar la voz de Dios, puedes identificar la voz de Cristo, puedes identificar la voz del Espíritu Santo cuando tu comunión con Él es totalmente íntima. Y entonces escuchas a tu esposo, escuchas a tu esposa, puedes escuchar a tus hijos, puedes escuchar a vecinos y puedes escuchar a gente incrédula que Dios está hablando a través de esa persona. Amén. Balaam. ¿Quién fue Balaam? Un profeta, muy bien, muy bien. ¿Qué se le pidió a ese profeta? El rey de Moab justamente le pidió maldecir al pueblo de Israel, ¿cierto? Era un profeta convenenciero. Amor de todos los males es el amor. Perdón, raíz de todos los males es el amor al dinero. Y él, le gustaba a él dinero, como tú comprenderás, ¿no? O sea, la pregunta ¿es malo el dinero? ¿El dinero es pecado? Yo digo, no, es un medio, no un fin. ¿Para qué trabajas? Para ser rico. Ya perdiste. ¿Para qué trabajas? Uy. Pues para glorificar a Dios, para bendecir a más. Para eso trabajo. Cuando tú piensas a través de los ojos de Dios o de la mente de Dios, entonces tú le das vuelta a muchas cosas. Si tú piensas para ti, por eso eres codo, eres ambicioso, porque buscas solamente para ti, para tu saco. Pero ese saco está roto por abajo. Entonces cada vez que tú le estás acumulando, se está yendo por abajo. Y ni cuenta te des. Hay mucha gente que está buscando, está perdiendo pesos, pero juntando centavos. Cuida mucho los centavos, pero los pesos están perdiendo. Justamente por eso, porque has dirigido hoy tu mente, tus deseos, tus propósitos para cosas propias, cuando debería ser para Dios. En lo que yo estoy haciendo, ¿cuánto se está glorificando Dios? El puesto que yo quiero, ¿con qué propósito lo quiero? La casa. Me quiero casar. ¿Para qué? Para no estar solo, pastor. Va a estar igual, porque el motivo es incorrecto. Nada más por eso. Para tener más dinero no te va a alcanzar. ¿Estamos aprendiendo, iglesia? Entonces, todas las cosas les llevan a bien. ¿A quiénes? A los que amamos a Dios. ¿Qué es lo que distingue al cristiano? ¿Qué es lo que le distingue al cristiano? Vamos a ver, quiero que me acompañes en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 19. ¿Qué es lo que le caracteriza a un cristiano? Primera carta de Juan, capítulo 4. Vamos primero al versículo 16. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo primeramente 16. Dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Quiere decir que la característica de un cristiano es que ha aprendido a tener la capacidad para amar. No es un amor del mundo, es un amor que viene justamente de Dios. Y si alguien quiere estudiar justamente cuáles son el amor ágape, hay 3 tipos de amor que habla la Biblia.
Uno de ellos es el amor ágape, el otro es el amor filial, padres e hijos, entre esposos, ¿sí? Y el otro amor es entre matrimonios, casados, es el eros, ¿sí? El eros. Entonces, hablar del amor ágape implica entonces cultivarlo, practicarlo. El mismo amor que Dios nos tiene a nosotros. Y si alguien quiere entender un poco más ese amor, nos tendríamos que ir, que no va a ser el caso, a la primera carta a los Corintios, capítulo 13, del versículo 1 al versículo 7. Anótalo nada más y esto te dejo de tarea para que lo lean juntos, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, del versículo 1 al versículo 7. Entonces, ¿qué es lo que distingue a los cristianos? Es el amor de aquel que nos amó primero. Aquí si me acompañan al versículo siguiente, versículo 19. Dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Por qué amas a Dios? ¿Por qué amas a Cristo? Porque Él te amó primero. Y eso es muy, muy bonito, muy satisfactorio, el saber que hoy Él nos amó tanto que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, en ese amor, ¿qué trajo ese amor de Dios? ¿Qué produjo ese amor de Dios? Una transformación en nuestra vida. Porque gracias a ese amor hemos sido regenerados, hemos nacido de nuevo, justamente por ese amor de Dios. Acuérdense que la misericordia es una representación del amor de Dios. La gracia, recuerda que la gracia es que Dios te da todo sin merecer nada. Esa es la gracia. Y la misericordia es que Dios te perdona, aunque tú y yo no lo merezcamos. Entonces, hablar de misericordia es hablar del amor de Dios. Y amó Dios al mundo. Dios dio a su Hijo para que amara todo, o se salvara todo el mundo, pero solamente algunos, o algunos de los que hoy han escuchado la palabra, han creído. Entonces quiere decir que tengo que dejar de compartir la palabra porque entonces ¿será o no será el que Dios escogió? No, yo tengo mi trabajo. No es saber quién es salvo, no, quién es a Cristo, no. Mi trabajo es proclamar el Evangelio. Si es cristiano, gloria a Dios. Te va a decir, hermano, gracias por compartirme el Evangelio. Yo soy cristiano también igual que tú. ¡Wow! Gloria a Dios. Pues vamos a seguir orando porque Dios nos sigue encaminando a aquellos corazones que no tienen a Cristo. Cuando Dios te agenda personas a tu vida, y aquí voy a hacer un paréntesis, porque a veces creo que hemos entendido mal el caminar con Cristo y traemos muchas cosas del antaño y queremos aplicarlas de igual manera cuando tú ya estás caminando con Cristo. Cuando alguien llega a tu vida, escúchalo bien, cuando alguien llega a tu vida es porque Dios la agendó para que tú le compartieras de Él, no para que te quedes con Él o con ella. Es muy triste saber que hay gente que fue agendada a la vida de un cristiano y se quedó con esa persona. Cuando Dios dijo, te la envié para que tú me la llevaras a mí. Y si es de mí, yo te la voy a devolver. Y si no, no te la voy a dar. Y finalmente, ¿qué es lo que hace la gente? Se queda con las personas que Dios agenda a su vida. Y las usa para sí. Y por eso vienen tantos divorcios, por eso vienen tantos problemas en las relaciones humanas, porque se confunde uno. Y antes de decir, Señor, llegó a mi vida, sé que es una persona que no te conoce, oro por esa persona, y lo que voy a hacer es, lo menos es estorbarle a esa persona que llegue a tus pies. ¿Cómo? Separándome, alejándome, y me pongo a orar. Si es de Dios, más adelante Dios te la va a devolver. Y si nunca regresó, es que nunca fue para ti, fue para el Señor. Amén. Cierro paréntesis. Es muy importante eso. Porque si no, entonces vamos a tener muchas situaciones contra Dios.
contra Dios. La frase, todas las cosas les ayudan a bien, tiene un gran significado. Es trabajar con, sería uno, trabajar con, otro es cooperar, otro es contribuir, ayudar hacia algo, y viene de la misma palabra colaborador. Entonces quiere decir que todas las cosas que les ayudan a bien, justamente es algo que Dios está permitiendo para llevarte a otro nivel espiritual mayor. Entonces cada vez que tengas problemas, piensa antes de criticar, de juzgar y de enojarte, o de agüitarte o que te dé el bajón, dile, esto Dios lo está usando para subirme a un nivel superior. Si tú lo ves de esa manera, va a ser completamente diferente como lo percibas. Sí, es muy fácil cuando de repente te dice el jefe, ¿cómo te sientes? Presionado, jefe. No sabes, muy presionado. Bueno, quiero que sepas que si tú pasas esta prueba, mi queridísimo colaborador, es porque te tengo ya la gerencia o te tengo la dirección. Tú decídelo. ¿Qué dices? ¿Qué haces? Pues venga, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más, jefe? ¿No? ¿Qué más hay? ¿No es cierto? Porque entonces te cambia la perspectiva porque ya sabes para qué tienes tanto trabajo o tantas presiones. Porque hay una conveniencia, ¿cierto? Y yo pregunto, en tu vida, ¿cuál sería la conveniencia? Si es que debiera haber conveniencia. Pero ¿cuál debería ser tu aliento, tu motivación, tu deseo? ¿Cuál tiene que ser? Bueno, lo voy a hacer te lo voy a preguntar de manera diferente. ¿Habrá algo que todavía le falte Dios darte a ti? ¿O Dios ya lo dio todo? Luego entonces, si Dios ya lo dio todo, ¿no es la mayor aliento de tú seguirte superando como hijo de Dios? Va a ser bien triste, porque yo sé que hay muchas familias aquí. Hay muchas familias aquí. Y sé que hay familias muégano. ¿Qué significa? ¿Están qué? Pegadas, ¿no? Traen resistol, no se pueden. Está bien que sean así, ¿no? Lo triste va a ser que cuando mueran, muchos se van a tener que separar. Unos se van con Dios, otros se van al infierno. ¿Tú sabías eso? Y tienes la gran oportunidad de hacer que mucha gente le cambie su vida eterna. Por eso tienes que compartirle la palabra de Dios. Porque lo triste va a ser que tú llegues con Cristo y digas, nunca le dije a esa persona, estoy hablando que no creo que es de esa manera, pero para que lo entiendan, nunca le compartí, son los que Dios me agendó y yo no le dije nada. Y puede ser esposo, puede ser esposa, pueden ser hijos, pueden ser padres, pueden ser hermanos, que están justamente en la línea, así en la línea, y tú no has hecho nada para compartirles de ese gran regalo de salvación en su vida. Peor aún, has hecho todo lo posible por estorbar el plan que Dios tenía para esas personas. Lo voy a poner como un ejemplo que es muy normal, que a lo mejor, espero que sí te hayas dado cuenta, pero cuando tú vas a una fila de autos y muchos están pasando, o muchos están esperando pasar, llegas al punto de esa intersección y se pasa ese carro así, y tú tienes que frenar así, si no chocas o le pegas. Y te preguntas tú, ¡ay, ¿por qué? Y Jesús te dice, ¿por qué no? Si tú eres mi ejemplo a seguir, ¿no tienes que ceder tú como ejemplo de los demás el lugar a esa persona para que entrara? Esa persona que necesitaba algo en ese momento. Y Dios la agendó justamente en ese preciso momento para que tú pasaras y dijeras, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. Cree en el Señor Jesucristo. Si tienes, qué bueno, no cierres tu mano a la necesidad. Porque también dice la palabra que el que le presta al pobre es prestarle ¿a quién? A Dios. Es lo que dice la palabra. Pero no lo hagas por eso.
Hazlo porque realmente has aprendido a tener un corazón generoso, dador. Porque Dios ama al dador alegre. Eso es lo que yo he aprendido. Dios ama al dador alegre. Entonces los que no dan, no, Dios te ama. Por eso dio a Cristo, Dios te ama. Pero ama específicamente a que ha aprendido a tener el corazón de Cristo, el corazón de Él, porque Dios es un Dios generoso. ¿O qué no te da más de lo que tú y yo merecemos? ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿qué nos ha enseñado Dios? ¿Qué nos ha enseñado Cristo? A tener un corazón dador. ¿No es mejor dar que? Dice que va a ser bienaventurado esa persona que ha aprendido a dar más que a recibir. Y la otra frase que dice, a los que conforme a su propósito son llamados, quiere decir que aquí habla mucho de la salvación, donde está implicada la soberanía de Dios. Dios a nadie le preguntó ni le va a preguntar si hace o no hace su voluntad, porque es un Dios soberano. Eso tienes que aprenderlo. Dios es soberano. A nadie le va a preguntar Dios si estás de acuerdo o no. Él es soberano, punto. Y todos nos sujetamos a lo que el Padre, a nuestro ser celestial, a nuestro Todopoderoso, Él decida. Somos muy, de repente, a preguntarle, a cuestionarle cosas de Dios. ¿Y por qué? Y si eres tú Dios, pues cálmate, Satanás, ¿no? Porque él así dudó, ¿no? Si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan. Sí, o sea, él dudó que no sabía que versículos anteriores Dios había dicho, este es mi hijo amado, el que yo tengo complacencia. ¿Que no estaba ahí Satanás? Pues por supuesto que estuvo ahí. Entonces, ¿por qué le dijo, si eres hijo de Dios, como dudando, no sé si eres como que te pareces? No. Así es el diablo. ¿Eres o no eres cristiano? Como que te me haces que eres cristiano. ¿Así te gustaría que te dijeran? Para mí eres una persona diferente. ¿Qué significa? Pues no sé, tu forma de hablar, la forma en que tratas, la forma en que te conduces, te me haces algo. ¿Eres extraterrestre? ¿Quién eres? No, soy hijo de Dios. Yo a veces hago la pregunta, ¿por qué un hijo de Dios no miente? ¿Por qué un hijo de Dios no engaña? ¿Por qué un hijo de Dios no fornica? ¿Por qué un hijo de Dios no se emborracha y no hace tropezar a otros? ¿Por qué? Pues porque es hijo de Dios. Lo dijimos hace 8 días, tenemos que ser muy responsables en lo que yo digo que soy. Si la gente cree, piensa y asume que tú eres un cristiano, hay una gran responsabilidad en tu vida. Porque te has convertido en un embajador, en un representante de Cristo aquí en la tierra. Y eres su extensión de Él. Si Cristo quiere abrazar a alguien, te va a usar a ti. Si Cristo quiere alentar a alguien, te va a usar a ti. Si Cristo quiere decirle a alguien que tiene que cambiar el camino, te va a usar a ti. Y lo que va a ver la otra persona va a ser un ejemplo de seguir. Si tú me lo dices, lo hago, porque veo tu forma de vida. Merecería que me ponga a ser bien consejero de todo el mundo y vea puras pajas en el ojo del frente y no veo mi viga, ¿verdad? Mal haría. Entonces, hoy tenemos tarea. Como todos los domingos, Dios nos deja mucha tarea. Pero de verdad que no sé ustedes, pero a mí el cristianismo se me hace tan apasionante, tan desafiante con uno mismo. Porque tienes que ser mejor que fuiste ayer, mejor que fuiste el mes pasado, mejor que fuiste el año pasado. Tienes que ser mejor. Y es un gran desafío. ¿Por qué? Porque tenemos 3 enemigos. Todo cristiano tiene 3 enemigos: el diablo, el mundo y la carne. Entonces tú tendrás que estar muy alineado a la voluntad de Dios, tendrás que estar bien íntimamente con el Señor, tendrás que estarte alimentando todos los días con el Señor para que te mantengas firme ante las asechanzas del enemigo. Vamos a Romanos.
capítulo 8. Dice, versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces quiere decir que los llamados por Dios son también los que Él conoció de antemano. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo Dios te conoce? ¿Desde cuándo Dios estaba ya en su mente escogerte? Vean, vamos a Efesios capítulo 1. Dice Efesios 1, 4, Efesios capítulo 1, versículo 4, dice lo siguiente: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo te escogió Dios? O sea, antes de la fundación del mundo es un hebraísmo. ¿Qué significa? Es una frase de todo hebreo. En nuestro vocabulario de hoy es eternamente. O sea, Dios en su eternidad, recuerda que en la eternidad no hay tiempo, en su eternidad siempre estuviste en la mente y en el corazón de Dios. Si eso no te llena de alegría y de gozo y de compromiso, entonces, ¿qué? Por eso es muy importante hoy ese privilegio. Si estás aquí es que Él te llamó primero. Y antes de llevarte a Cristo, primeramente Él te llamó. Desde antes de la fundación del mundo, es lo que dice la palabra. Jeremías lo dijo de manera diferente. Jeremías capítulo 1, versículo 5, Antiguo Testamento, después de Isaías, sigue Jeremías, antes de Ezequiel, profetas mayores. Espero que ya te hayas aprendido los 66 libros de memoria. Espero que sí. Yo voy a hacer examen. Por eso no quiere ir a teología. Yo, no es que voy a hacer examen. Pues, para que aprenda. Dice aquí Jeremías, capítulo 1, versículo 5. Dice Jeremías el profeta: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Entonces siéntete privilegiado porque Dios, desde antes de la fundación del mundo, tú ya estabas en la mente de Dios. Entonces quiere decir que Dios no solo conoce a todos los hombres, también conoce a cada pecado de su vida. Solamente Dios conoce tu vida. No solamente sabe quién eres, sino también de qué patita cojeamos. ¿No? Él lo conoce perfectamente bien porque es un Dios omnisciente, que todo lo sabe, tiene todo el conocimiento de Dios, todo el conocimiento de Dios. Por eso es bien importante que reconozcas a Dios en todos tus caminos y Él enderezará tus decisiones. Eso significa, Él enderezará tus decisiones. A veces tenemos la corazonada, ¿no? Tengo como la corazonada que tengo que tomar esa decisión. No le hagas caso a tu corazón porque el corazón es engañoso, y además es perverso más que todas las cosas. Ten mucho cuidado con escuchar tu corazón. Mejor escucha la voz de Dios a través de su palabra. Amén. Ahora, ¿cuál es el destino de los escogidos, de los que han sido llamados? ¿Cuál es su destino? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es el objetivo? Vamos a Romanos, nuevamente, capítulo 8. Vean cuál es el propósito por el cual tú fuiste llamado. ¿Por qué te llamó Dios? Y dice aquí en el versículo 29, para que fuesen hechos conformes a imagen de su Hijo. Entonces,
quiere decir, ¿cuántos de aquí se parecen a Cristo? Es una pregunta como, pues no tanto retórica, más bien es reflexiva, ¿no? Decir, ¿qué tanto me estoy pareciendo a Cristo? ¿No? ¿Qué tanto me estoy pareciendo a Cristo? Más bien quiero que sea más que retórica, que digan, amén, sí, yo me parezco, nada. Más que todo eso es, reflexiona, ¿qué tanto te pareces o te estás pareciendo a Cristo? ¿Por qué lo digo? Bueno, porque si Dios te llamó, fue justamente para llevarte a Cristo. Pero si te llamó a Cristo y ya estás con Cristo, es para que tengas una vida progresiva. ¿Qué significa? Que tienes que ser un cristiano, ¿qué? Creciente. Tienes que estar creciendo. Tienes que estar creciendo. Tienes que ser diferente. Y que la gente pueda poder verte a ti y ver a Cristo. Y decir, wow, sí, ahí va. Papá, de verdad, gracias. Sí, veo en ti un esfuerzo. Esposo, esposa, sí. Veo cómo te estás esforzando. Hijo, de verdad, sí creo que te está haciendo venir a la iglesia. Bien, sí veo hoy a Cristo en tus ojos, en tu rostro, en tu forma de ser, en la forma de cómo nos tratas, en tu trabajo. La gente sabe que eres un creyente, eres un cristiano creciente, porque cada día hace las cosas mucho mejor. No tiene que estarte recordando y decirte otra vez lo mismo. Oye, aquí se entra a las 7, no a las 7:30, no a las 8, ¿no? El cristiano es sumamente puntual con las cosas, de todas, las de Dios y de todas. Aquí puedes llegar a las 11 o 10 para las 11, pero si tu trabajo estás llegando 7:30, cuando se entra a las 7, 8 y entonces se entra a las 7, pues ¿a qué testimonio? Que generalmente no logra los objetivos. Y te manda a llamar, oye, ¿qué crees? Entonces nos quedamos otra vez a la mitad, ¿qué pasó? Ay, jefe, se me olvidó. Este reporte no lo pude explicar, no lo llevé. Ay, perdón. Oye, pero ya llevas 3 meses que ese reporte no lo entregas. ¿Ya viste el cliente que tenías que ver? Ay, ¿cuál? Pues el que vimos ayer que tú notaste, dijiste, sí, yo lo veo. O sea, yo lo veo, que usted no se preocupe, yo lo voy a hacer. Yo me confié, ¿qué pasó? No, ya lo perdimos. Y te dices que eres hijo de Dios y que te estás esforzando. Y creo que estamos hoy buscando la perfección. Nadie de aquí es perfecto. Estoy de acuerdo que todos podemos en cualquier momento, ¿qué? Equivocarnos. Pero cada rato. O sea, le voy a decir a mi esposa, otra vez te engañé. Perdón, yo estoy creciendo, o sea, dame chance, ora por mi vida, ¿sí? ¿Es válido eso? Jefe, le robé, sí, vi su cartera y pues sí, me quedé con ella. ¿Otra vez? Ya salvan 3. ¿De qué estamos hablando, iglesia? ¿De qué estamos hablando? Por eso es importante que si sales por esa puerta, salgas con la convicción de decir, tengo una gran responsabilidad de ser llamado hijo de Dios. Entonces, la transformación es progresiva. El ser conformados a la imagen de Cristo tiene también un propósito. ¿Cuál es el propósito de ser conformado como hijo de Dios? Lo dice el versículo 29. Al final, ¿qué dice? Para que Él sea, ¿qué? El primogénito entre muchos hermanos. ¿Cuántos han salvado antes que tú? Una gran cantidad de gente que ya se salva, ¿no? Dice Hebreos que hay una nube, ¿no es así? Hay una nube de testigos, así dice Hebreos, ¿no? O sea, hay mucha gente que ya está en el paraíso con Cristo. Y los que van así, el primero que llegó al paraíso fue por gracia. El último que se vaya de la tierra será por gracia. Me puedo morir mañana y van a seguir siendo más salvos antes que sea el arrebato. Entonces, por eso dice aquí que si yo voy a hacer y estoy siendo
conformado a la imagen de nuestro Señor Jesucristo es justamente para que Él sea el primero de muchos hermanos. Porque fue el primero que Dios resucitó en la humanidad de Cristo. Acuérdate que es muy importante entenderlo. Cristo tenía dos naturalezas, la divina y la humana. En su parte humana fue el primogénito de los resucitados. Nunca más murió. Por eso creo que hoy en fe hemos sido resucitados. Quiere decir que el cristiano es inmortal, quiere decir que nunca vamos a morir. Cuando tú seas llamado a la presencia de Cristo, llegarás, si te vas en este momento, si me voy en este momento, me voy en alma y en espíritu. El cuerpo se queda aquí. Y estaré esperando la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo cuando venga en las nubes y sea arrebatada la iglesia. Y en ese momento seré entonces, tendré ya entonces un cuerpo ¿qué? Glorificado. Mientras estaré yo nomás en alma y en espíritu. Pero muchos ya han sido llevados a la presencia de Cristo, están ahí justamente en el paraíso, en la antesala del cielo. Todavía no se inaugura el cielo. Así como todavía no se inaugura el infierno, tampoco se ha inaugurado el cielo. Hay una antesala. La antesala del cielo es el paraíso. La antesala del infierno es el Seol o el Hades. ¿Sí? Seol en hebreo, Hades en griego. Entonces, justamente para eso estamos siendo hoy a la imagen de Cristo, para que Él sea el primogénito entre todos los hermanos. Regresamos por último, versículo 30. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Los tiempos de Dios son perfectos. Los tiempos de Dios son perfectos. Tú y yo llegamos en el tiempo preciso, ni un segundo antes, ni un segundo después. Cristo justamente ya había muerto por cada uno de nosotros, pero quien llamó fue Dios. Dios es el que llama, Cristo es el que redime y el Espíritu Santo es el que regenera, el que da el nuevo nacimiento. Así en ese orden. Entonces vamos a aprender que esos tiempos de Dios son perfectos. Y cuando llega ese tiempo, Dios ya es el que llamó, o te llamó, o te llama. Y lo que hace, te lleva a Cristo Jesús. Ese es el proceso. Bien, vamos al Evangelio de Juan, con esto termino. Son pinceladas que tenemos que dar en las predicaciones porque son temas. Recuerda que la presencia de Dios, que habla en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2, habla de este atributo de Dios. La presencia, no presencia, presencia, habla de dos términos o dos elementos importantes, que es la predestinación y la elección. Entonces, hablar de la predestinación no es a veces muy fácil o muy fácil de aceptar, porque si todos fuimos predestinados, yo sí creo que Dios sabe, no sabía, Dios sabe quiénes iban a estar sentados en esta silla el día de hoy. ¿Cuándo lo supo? Imagínense que tuviéramos un Dios. ¿Quién está predicando? ¿Dónde? En Agua de Vida, Señor. ¿Quién? Pues el pastor Israel. ¿Quién? Ay, no me digas. ¿Desde cuándo? Digo usted, o sea, depender de un Dios así. Yo digo que no. Dios lo sabe todo. Desde antes de la fundación del mundo, Él sabía quiénes iban a sentar, cómo iba a ser vestido, cómo ibas a, si te bañaste o no te bañaste. Dios lo sabía. Sí, hasta ese punto, ¿no? Dios lo sabía. Entonces, cuando habla de la predestinación, dice en el versículo 30, pero ¿por qué llega Juan? Bueno. Sí, Romanos capítulo 8, versículo 30. Ok.
Sí, dije, bueno, pues eso anoten, es la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2, habla de la presencia de Dios, pero es que de repente vi que estaba yo en Juan. Pero bueno, ahí habla justamente de dos elementos del atributo de Dios, que es la presencia, la predestinación y la elección. Les decía que mucha gente les cuesta trabajo entender de Dios sabe quién van a llegar a su reino. Dios sabe quién va a ser salvos. Dios lo sabe. Pero eso no va a determinar el que tú elijas, que tú creas en Cristo o no creas. Es completamente diferente. Todos tendrán la gran oportunidad de decidir si creen o no creen en Cristo. Todos. Porque entonces tendríamos que borrar el versículo de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al medio mundo. A la cuarta parte del mundo. ¿Así dice la palabra? Digo, mundo. Todo el mundo. ¿Cuál es el problema ahí? ¿O cuál es el filtro? Los que creen. Los que creen. Y mucha gente tú le compartes la palabra y que dice, no es mi tiempo. Pues voy a rogarle a Dios que ojalá te pueda dar ese tiempo. Porque si ya hoy te estoy hablando de Cristo, a lo mejor es el último tiempo. Y a lo mejor es tu último día. Qué fuerte sería para muchos que digan, ¿sabes qué? Hoy es tu último día. No. ¿Sí? Oye, mis sueños, mis proyectos, mis hijos, hoy se acaba. ¿Se acuerdan que dije que habrá familias que si no mueran no se van a separar? Pero que no sea por una causa de irresponsabilidad de no haber compartido el Evangelio o de no haber testificado de que Cristo estaba en tu vida. Mucha gente le cuesta, es ¿por qué Dios es injusto? Como que algunos sí, algunos no. A ver, ¿tú dices que Dios es injusto? A ver, ¿has pensado que si realmente Dios fuera justo, quién se salvaría? ¿Quién se salvaría? ¿Y tú dices que Dios es injusto? Entonces hay que conocer la palabra, hay que conocer quién es Dios. Para que tú puedas entonces con sabia mansedumbre llevar a la gente que hoy esté ignorante de las Escrituras, llévalas con mansedumbre a que crean justamente en lo que Dios dispuso aquí en la Biblia, que es su voluntad revelada. Aquí está. Entonces, ahora regresamos ahí al versículo 30. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. ¿En qué momento fuimos justificados? En el momento en que Cristo se le imputó todos los pecados. Esa justicia imputada fue puesta en Cristo. Él pagó por todos los pecados. Y yo, al creer en Cristo, estoy siendo ¿qué? Justificado. Y dice aquí, justificado. Y a los que justificó, esos también glorificó. Pero antes de que sea, obviamente que es una esperanza, es la fe. Recuerden que la esperanza es la fe futura. Yo tengo la convicción y yo creo que voy a ser glorificado. Yo lo creo. ¿Lo soy en este momento? No. Pero ¿qué está pasando en mi vida en este momento para llegar a la glorificación? Estoy en la segunda etapa de la salvación, que es la santificación. ¿Qué significa, pastor? Que en este momento Dios me está limpiando todas las impurezas de espirituales que tengo, me está limpiando para hacerme más a la imagen de su Hijo Jesucristo. Amén. Entonces todos estamos en la segunda etapa de la salvación, en la santificación. Por qué santificación? Porque es obra de ¿quién? Del Espíritu Santo. Por eso es santificación. ¿A qué fuimos llamados? A ser ¿qué? Santos, apartados. ¿Para quién? Para Dios. Y apartarme del pecado, apartarme del mundo. No es posible que no te engañe el enemigo, que puedas leer la Biblia, puedas venir a una iglesia cristiana, tengas un estudio personal y tienes un pie acá en el mundo y un pie con Cristo. Eso no es correcto, no es posible. O estás con Dios o estás en contra de Dios. Eso llévatelo en tu corazón. No es pues la mitad, las 3/4 partes, el 90%, el 99.9% es del Señor. No, es todo o nada. Tenemos un Dios radical. Así es Dios. ¿Blanco o negro?
santo o inmundo. Así. Ay, pastor, ¿no se le hace un poco injusto? Bueno, aquí nos trata si para mí es injusto o no. Así Dios lo demanda y a Dios se le obedece. Punto. ¿Quieres tú llegar a la presencia de Cristo? Busquemos entonces vivir en santidad. La santidad no es una opción, es una forma de vida. Amén. Pensaba una hora más, pero yo creo que ya fue suficiente. Vamos a levantarnos, iglesia. Ya muchos me ven cara de hamburguesa, ya te los dejo ir a comer. Cierra tus ojos, vamos a ponernos de pie, por favor. Dejemos que Dios sea exaltado a través de lo que está haciendo en tu vida. Cierra tus ojos. Padre bendito, te doy tantas gracias por tu amor, gracias por este mensaje, gracias por lo que estás haciendo en mi vida. Hoy te ruego, mi Dios, que tú sigas obrando con poder en ella. Te ruego, Padre, que me sigas conformando conforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Hoy reconozco, Señor, que yo pensaba que podía estar en dos lugares contigo, en el mundo y siguiendo tus pisadas. Y ya aprendí que no, Señor. El que se hace amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. Señor, hoy quiero seguirte. Y no importa, Señor, si tengo que pasar pruebas. Ya aprendí que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es al propósito conforme al que yo he sido llamado, Señor. Te pido, Señor, que tú sigas derramando de tu gracia, de tu poder, de tu favor en cada corazón, en cada matrimonio, en cada varón, en cada mujer, Señor. Que aprendamos ante todo a tomar decisiones que solo a ti te exalten y te glorifiquen, Señor. Quita de mí todo lo malo que hay en mi vida, Señor. Si tienes que destruirme, si tienes que romperme, hazlo, Señor, porque tengo la firme confianza que estoy en tus manos. Y sé que tienes el poder de volverme nuevamente a ser. Gracias por haberme llamado, gracias por haberme llevado a Cristo Jesús y gracias por tu Espíritu Santo que hoy está haciendo esa imagen perfecta en mí, Señor, a través de tu palabra, a través de mi fe, a través de mi obediencia. Señor, en esta tarde quiero rogarte, Señor, por aquellos corazones que hoy todavía no te conocen. Quiero rogarte por aquellos que se han resistido en dar ese paso de fe. Quiero suplicarte, Señor, que tengas compasión por aquellas personas que hoy no te conocen, pero que tienen esa necesidad para que hoy tú puedas llevarnos a esos corazones y llevarlos a tus pies. Pero también quiero rogarte y pedirte por los que estamos luchando, Señor, por parecernos más a ti. Quiero pedirte, Señor, por aquellos que están siendo fieles a ti y que tienen luchas. Quiero pedirte, Señor, que tú derrames ese poder de lo alto y que tú sigas consolando y alentando a esos corazones que día con día se esfuerzan por seguir tus pasos. Quiero pedirte por esos corazones que te aman, Señor, y que han renunciado al yo y ha crecido el tú en sus vidas. Porque con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en esta carne lo vivo en la fe del Hijo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy eternamente, siempre, en todo momento. Gracias por haberme dado la gran oportunidad de conocerte y hoy de amarte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios bendiga su semana. Que Dios bendiga su semana. Gloria a ti, Señor.